Todos sabemos que el universo es un lugar inmenso y misterioso. Las estrellas, los planetas, las galaxias, eso es lo que vemos. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una pequeña parte? Resulta que lo visible es apenas el 5% de lo que realmente hay ahí fuera. El otro 95% está compuesto de algo mucho más misterioso: la materia oscura y la energía oscura. Imagínate que el universo conocido es como la punta de un iceberg, y la gran mayoría de lo que hay está oculto a simple vista. No podemos verlo, pero sabemos que está ahí porque afecta a todo lo que sí podemos ver. Hoy vamos a explorar estos dos grandes misterios: la materia oscura y la energía oscura, esas fuerzas invisibles que mantienen el universo en movimiento y lo hacen expandirse cada vez más rápido. ¿Listo para descubrir lo que realmente hay más allá de las estrellas? ¡Vamos allá! ¿Qué es eso que no podemos ver, no podemos tocar, pero que sin duda está ahí, manteniendo el universo en pie? Hoy vamos a hablar sobre la materia oscura, ese misterioso pegamento cósmico. La materia oscura es uno de los grandes misterios del universo. No podemos verla, no la podemos tocar, ni siquiera la podemos detectar directamente, pero sabemos que está ahí. ¿Cómo es posible? Pues la materia oscura actúa como el pegamento del cosmos, mantiene a las galaxias unidas y las estrellas en su lugar. Sin ella, el universo sería un caos total. Todo empezó allá por los años 30, cuando un científico llamado Fritz Zwicky notó algo raro. Miraba a los cúmulos de galaxias y pensó: aquí falta algo, esto no cuadra. Las galaxias se movían como si hubiera más materia de la que podíamos ver, como si un tipo de materia invisible las estuviera manteniendo en su sitio. Así nació la idea de la materia oscura, algo que nadie puede ver, pero que sabemos que existe porque tiene un efecto brutal sobre el universo. Es como si el universo estuviera lleno de una especie de materia fantasma, algo que no podemos ver, pero que hace que todo funcione como debe. Imagínate que el universo es una pista de baile enorme, y la materia oscura es como el DJ que está poniendo la música y guiando los pasos. No lo ves, pero todo el mundo se mueve al ritmo de su música. O imagina un gran árbol, con raíces ocultas bajo la tierra. Aunque no las veas, esas raíces son las que mantienen todo en pie. Sin ellas, todo se vendría abajo. Este misterio invisible hace posible que todo siga en su sitio, y aunque suene increíble, sin ella, nuestro universo simplemente no sería posible. Pero si la materia oscura es ese pegamento invisible, ¿cómo sabemos que está ahí si no podemos verla? Bueno, vamos a verlo en los próximos capítulos. Pero esto es solo el comienzo de los secretos que el universo tiene para nosotros. Hablando de misterios, ¿y la energía oscura? Esa fuerza que está acelerando el universo de una manera alucinante. Es momento de descubrirlo. ¿Te imaginas que el universo tiene un pedal de acelerador y alguien lo está pisando a fondo? Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo, y la responsable es algo llamado energía oscura. Vamos a descubrir de qué va todo esto. La materia oscura no es la única protagonista misteriosa de nuestro universo. Hay algo aún más extraño, algo que está literalmente haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. La energía oscura. Imagina que el cosmos es un globo y alguien está soplando en él, haciendo que se infle sin parar. Pues esa fuerza que empuja al universo hacia afuera es lo que llamamos energía oscura. Es difícil de entender, lo sé. Incluso los científicos están tratando de descubrir cómo funciona exactamente. Todo comenzó hace unos 14.000 millones de años, cuando el universo se expandió tras el Big Bang. Lo que nadie esperaba era que, en lugar de frenarse por la gravedad, la expansión estuviera acelerando. Es como si el universo tuviera un turbo oculto que no podemos ver. Lo que descubrieron los científicos a finales del siglo XX cambió todo lo que pensábamos saber. El universo no solo se está expandiendo, sino que cada vez lo hace más rápido. Fue gracias a observar supernovas a distancias increíbles que se dieron cuenta de esto, y eso les valió el premio Nobel en 2011. Imagínate la sorpresa. En lugar de un universo que se va frenando poco a poco, se encontraron con uno que, literalmente, pisa cada vez más fuerte el acelerador. Es como si el universo estuviera pisando el acelerador, y cuanto más pasa el tiempo, más rápido se mueve todo hacia afuera. Nadie sabe exactamente qué es la energía oscura, pero una cosa está clara. Está cambiando el destino del universo. Y hablando del futuro, los científicos no se quedan quietos. Ahora tienen telescopios como el James Webb, diseñado para ayudarnos a entender mucho mejor esta energía misteriosa y qué significa para el destino final de todo lo que conocemos. Es un trabajo constante, pero cada pequeño descubrimiento nos acerca a la verdad. Y, si ya estamos hablando del destino del universo, ¿cómo va a terminar todo esto?
Existen varias teorías fascinantes que intentan darle respuesta a este enigma. El Big Rip, la muerte térmica. Vamos a explorarlas juntas. ¿Qué pasaría si el universo un día dejara de existir? ¿Desaparecería todo en un instante o se desmoronaría poco a poco hasta quedar en la nada? Hoy exploramos dos teorías que nos dejan con más preguntas que respuestas. El destino del universo es un misterio enorme. Y entre las teorías más fascinantes, encontramos dos que nos dicen cómo podría terminar todo. El Big Rip y la muerte térmica. Imagina el Big Rip como un escenario en el que el universo se expande tanto que literalmente se desgarra. Todo se rompería. Las galaxias, los planetas, incluso los átomos. Es una visión extrema en la que la energía oscura se convierte en una fuerza imparable, arrancando todo a su paso. Para entenderlo mejor, imagina que estás viendo una película de terror cósmico. Primero se romperían los cúmulos de galaxias, luego nuestras propias galaxias se desintegrarían, y finalmente las estrellas, los planetas, y todo lo que conocemos sería reducido a la nada. Este escenario podría pasar en miles de millones de años, pero la idea es tan impactante que nos hace preguntarnos cómo sería experimentar algo así. Por otro lado, está la muerte térmica, un final más silencioso. Aquí, el universo sigue expandiéndose, pero poco a poco se va quedando sin energía. Es como si las luces se apagaran lentamente, hasta que no quede nada en absoluto. Sin calor, sin movimiento, solo un frío vacío interminable. Es un final más lento y, de alguna manera, aún más inquietante. Es como si el universo se quedara congelado en el tiempo, en un estado de calma total donde nada puede ocurrir jamás. Pero hay más. Algunos científicos han propuesto otras teorías, como el Big Crunch, que sería una especie de final inverso al Big Bang. En lugar de expandirse, el universo empezaría a colapsar sobre sí mismo, como si toda la materia y la energía fueran atraídas de vuelta al centro. Imagina todo volviendo a un punto, como si fuera una película al revés. Y luego está el Big Bounce, que propone que este ciclo de expansión y colapso podría repetirse una y otra vez, como si el universo tuviera infinitos reinicios. Estas teorías nos muestran cómo el universo podría llegar a su fin, pero lo cierto es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo podemos imaginar. Y mientras imaginamos, los científicos continúan investigando para entender cuál será nuestro destino cósmico. Pero antes de irnos, ¿cómo intentan los científicos desentrañar estos misterios? Nos vamos a sumergir en las herramientas y experimentos más avanzados que utilizan para arrojar luz sobre lo desconocido. ¿Cómo sabemos todo esto sobre la materia y la energía oscura si no podemos verlas? Bueno, aquí es donde entra en juego la ciencia y su arsenal de herramientas increíbles. Vamos a ver cómo los científicos están investigando estos misterios invisibles. Para tratar de entender la materia oscura y la energía oscura, los científicos no se quedan de brazos cruzados. Utilizan algunos de los instrumentos más avanzados del mundo. Por ejemplo, el Observatorio de Rayos Gamma Fermi está ahí arriba, en el espacio, buscando señales que nos puedan dar pistas sobre la materia oscura. Se trata de cazar algo que no podemos ver, pero que, a veces, deja rastros sutiles en forma de radiación. Es como tratar de encontrar huellas en la arena de un desierto infinito. Y luego está el famoso telescopio Hubble. Aunque todos lo conocemos por sus impresionantes imágenes de galaxias y nebulosas, también juega un papel clave en entender cómo el universo se está expandiendo. Gracias a él, los científicos pueden medir con precisión cómo las galaxias se alejan unas de otras, y así tener una mejor idea de cómo la energía oscura está actuando como un acelerador cósmico. Estos instrumentos son solo el comienzo. Ahora también tenemos el telescopio James Webb, que promete ayudarnos a ver el universo como nunca antes. Con su tecnología avanzada, podrá darnos una mirada más profunda a los orígenes del universo y cómo la energía oscura ha jugado su papel desde el principio. Además, se espera que nos ayude a desentrañar los misterios sobre cómo se formaron las primeras galaxias y cómo la energía oscura ha estado influenciando la expansión del cosmos. Es impresionante pensar que, aunque no podamos ver directamente la materia oscura o la energía oscura, podemos sentir sus efectos y medir cómo actúan. Cada uno de estos experimentos y observaciones nos da una pequeña pieza del rompecabezas cósmico, y aunque aún estamos lejos de entenderlo todo, cada pequeño descubrimiento nos acerca un poco más a resolver este gran misterio. Y hablando de misterios, todos estos descubrimientos nos muestran que por cada respuesta aparecen nuevas preguntas. Y si algo está claro, es que el universo nunca deja de sorprendernos. Acompáñame y sigamos explorando. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más preguntas nos surgen. ¿Estamos cerca de resolver el enigma de la materia y la energía oscura, o simplemente hemos rascado la superficie?
Acompáñame mientras nos sumergimos en los misterios que aún quedan por descubrir. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el universo está lleno de secretos. Cada respuesta que encontramos parece llevarnos a nuevas preguntas. Sabemos que la materia oscura está ahí, actuando como un pegamento cósmico. Sabemos que la energía oscura está acelerando la expansión del universo. Pero, ¿qué son realmente? ¿Por qué existen? ¿Cómo encajan en el gran rompecabezas cósmico? Los científicos están trabajando sin descanso para intentar encontrar respuestas, pero el universo no se lo pone fácil. Cada descubrimiento es como encontrar una nueva pieza de un rompecabezas enorme, y cada pieza trae consigo nuevos enigmas. A veces parece que por cada paso que damos hacia adelante, el universo se expande y nos deja con más misterios que antes. Y aunque sabemos que es posible que nunca tengamos todas las respuestas, hay algo increíblemente hermoso en eso. Vivimos en un universo lleno de posibilidades, donde cada nueva teoría, cada nuevo experimento, nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en el cosmos. Así que, aunque no tengamos todas las respuestas, seguiremos mirando hacia arriba, preguntándonos y explorando. Porque al final, el verdadero viaje es el de la curiosidad, el de nunca dejar de maravillarnos por lo desconocido. Y en un universo tan vasto, siempre habrá algo más por descubrir. Si te ha gustado este viaje por el universo, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para más contenido sobre los misterios del cosmos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando juntos. Nos vemos en el próximo viaje.